La Morada del Lamento presenta Crónica del Rancho El Sabinal, 1998. Era el verano del 98, y la calor en Monterrey estaba de aquellas que hasta los conejos se metían bajo la sombra de los carros. Javier y Sofía, cansados de la rutina y el jale en la fundidora él y en la oficina ella, decidieron aventarse una escapada. No a la usual playa, no. Algo diferente. Un rancho cerca de Santiago, Nuevo León, que un primo lejano de Javi le había recomendado. Pura tranquilidad, güey, se oye el silencio. Le dijo. Empacaron la troca Ford F100 del 85, llena de gasolina y las neveras con cheves, carne para el asador y agua de sandía. Iban felices, con la música de los Broncos a todo lo que daba, rumbo a la carretera nacional. La cosa se puso rara ya noche cerrada. Iban pasando la desviación a Allende, metidos en un tramo solo y oscuro, cuando la luz se les vino encima. No era un relámpago, ni un farol de otro carro. Era una luz fría, plateada, que iluminó toda la cabina como si fuera de día. Venía del cielo, pero no hacía ruido. Nada. ¿Qué pedo con esa luz, Javi? Dijo Sofía, apretando el brazo de él. Javi, tratando de no pelar, solo atinó a bajar la velocidad. Ha de ser un helicóptero o algo así, güey. O un reflector de esos de... Pero no terminó. La troca se apagó de golpe. La radio se silenció. Y entonces fue como si el tiempo se desbaratara. Sintieron un jalón, no en la troca, sino en todo su cuerpo, como si los estuvieran estrujando y alargando al mismo tiempo. Un zumbido agudo les taladró los oídos y luego, nada. Oscuridad. Lo que siguió fue un sueño fracturado, lleno de imágenes que no cuadraban, recuerdos de estar acostados en una mesa fría, de luces cegadoras que no venían de ningún foco, de figuras altas y delgadas, como sombras de alambre, moviéndose alrededor de ellos. No tenían cara, solo unos ojos grandes, negros como charcos de aceite, que lo miraban a uno fijo, hasta el alma. Sentían pinchazos, un frío que se metía hasta los huesos y una presencia en la mente, como si alguien estuviera hojeando un libro dentro de su cabeza. Sofía recordaba, entre el sueño y la pesadilla, una presión en el vientre, una sensación de que algo le habían puesto o quitado. Javi sentía lo mismo, pero en la nuca, como si le hubieran insertado un clavo de hielo. Luego, otro vacío. Y despertaron. Estaban otra vez en la troca, estacionada a un lado de la carretera como si nada. El motor ronroneaba normal, y los tigres del norte ahora cantaban en la radio. Se miraron, desorientados. Sofi, ¿qué pasó? Murmuró Javi, con la boca seca. No sé, güey. ¿Nos apagamos o qué? Respondió ella, frotándose los ojos. Se sentía rara, adolorida, pero no podía precisar por qué. Decidieron seguir. El rancho El Sabinal estaba ya cerca. Llegaron con el sol asomándose, recibidos por el dueño, un viejito arrugado como pasa, llamado Don Chuy. Órale, ya los esperaba. Pensé que ya no iban a venir. Les dijo, dándoles la mano. Su apretón fue fuerte, pero sus ojos se clavaron en ellos con una curiosidad extraña. Es que nos tardamos un poco, Don Chuy. Dijo Javi, sintiendo el comentario como un leve pellizco. La semana en el rancho fue rara. Todo estaba en su lugar, pero ellos no. Sofía amaneció con unas náuseas brutales que no se le quitaban. Javi se sentía irritable, con la cabeza como si tuviera un canal de TV con nieve adentro. Y notaron cosas. La comida en la alacena, que ellos habían comprado fresca antes de salir, tenía un moho verde. El periódico que Don Chuy tenía en la mesa era de finales de octubre, 3 meses después de cuando ellos habían salido. Fue Sofía quien lo dijo una noche, mirando su propio reflejo en el vidrio de la ventana, viendo la palidez de su rostro y la confusión en sus ojos. Javi, ¿no sientes que falta un pedazo? Como si nos hubieran prestado un VHS y nos lo regresaran con una parte grabada encima. El nudo en la garganta de Javi se hizo bola. Él también lo sentía. Un vacío de 92 días. 92 días de los que no tenían memoria.
pero que su cuerpo, el mundo, les decía que habían sucedido. Decidieron cortar la escapada y regresar a Monterrey, pero al llegar a su casa en el fraccionamiento Las Puentes, se llevaron el segundo susto. La troca, que siempre les daba lata, arrancó sin problema. La casa, que siempre necesitaba un arreglo, estaba impecable, con un jardín que parecía de catálogo, y en la mesa, una pila de correo, facturas pagadas, estados de cuenta del banco con saldos que no cuadraban, depósitos grandes que no recordaban haber hecho. Él había renunciado a la fundidora, y ahora, según los papeles, era el dueño de una ferretería exitosa. Ella había vendido unos terrenos familiares que ni sabía que tenía, por una fortuna. Era como si, en esos 3 meses perdidos, una versión mejorada y exitosa de ellos hubiera vivido sus vidas. Pero el precio se hizo evidente cuando Sofía, desesperada, fue al doctor. El diagnóstico: embarazada de casi 4 meses. La fecha de concepción coincidía casi exactamente con la noche en la carretera, con aquella luz fría y las mesas metálicas. El miedo se convirtió en terror puro. No era un bebé lo que crecía en ella. Era un recordatorio. Era la factura. Los meses pasaron. Intentaron seguir con la vida, con esa riqueza que sentían manchada, con ese embarazo que no deseaban. Sofía sentía patadas fuertes, demasiado fuertes, y a veces, en la quietud de la noche, juraba oír un susurro, un pensamiento que no era suyo, una curiosidad fría y calculadora sobre el mundo exterior. Entonces llegó el cometa, aquel de finales del 98, el que todo Monterrey veía en el cielo como una mancha brillante. Y con él, el niño nació. Lo llamaron Mateo. Tenía los ojos de Sofía, pero a veces, cuando la luz le daba de cierta manera, parecían demasiado oscuros, demasiado profundos, y no lloraba. Nunca. Solo observaba. Una noche, con el cometa aún visible, Sofía se despertó sobresaltada. Mateo en su cuna no dormía. Estaba de pie, agarrado a los barrotes, mirando fijamente la luz celeste a través de la ventana. Y no era la mirada de un bebé, era la mirada de alguien que reconoce su hogar. En ese momento, una oleada de imágenes, de sensaciones, invadió la mente de Sofía. No eran sus recuerdos, eran los de ellos. Vio la nave, gris y silenciosa. Vio las mesas de examen. Vio a otras personas, como ellos, paralizadas, siendo examinadas. Y entendió. No fue una abducción casual, fue un programa, un reemplazo lento y silencioso. Ellos, Javier y Sofía, eran los anfitriones. Su éxito, su riqueza, era la carnada para mantenerlos tranquilos, para que criaran al verdadero objetivo, la nueva generación, la que no era humana, la que estaba aquí para quedarse. Corrió a la habitación de Javi, que también se despertaba, sudando frío, con la misma pesadilla compartida en la cabeza. Javi, no fue un sueño, güey. Sollozó Sofía, abrazándose a él. Nos cambiaron, nos usaron. Y Mateo, nuestro Creo hijo... que no es nuestro, Sophie. Dijo Javi, con un nudo de horror en la garganta. Es de ellos. Fue entonces cuando Mateo, desde su cuarto, emitió un sonido. No era un llanto, era un zumbido bajo, armónico, que resonó en sus huesos. Y en ese instante, como si el zumbido fuera una llamada, ambos sintieron algo nuevo, una presencia, no solo en su casa, sino en la calle, en la colonia, en la ciudad. Como antenas sintonizando de pronto la misma estación, percibieron a otros como ellos, padres con hijos que no eran del todo humanos, familias con 3 meses de vacío en la memoria, vidas exitosas construidas sobre una mentira cósmica. Eran un experimento, una colonia, y con la llegada del cometa, la primera generación de la nueva raza, la que dominaría el mundo, empezaba a despertar. Ahora, Javier y Sofía se sientan en su lujosa sala, mirando a su hijo que juega en silencio en el suelo, construyendo patrones geométricos perfectos con sus bloques. Saben la verdad. Saben que el futuro que imaginaron se fue a pique en una carretera de Santiago,
en 1998, y que el verdadero dueño de este mundo, el que heredará todo, está ahí, en el suelo, con una inteligencia fría en sus ojos oscuros, esperando su momento. Y lo peor, lo que más les pela el alma, es saber que no están solos en su terror, que en Monterrey, y quizás en todo el mundo, hay más gente como ellos, viendo cómo su especie se apaga, una cuna a la vez, sin poder hacer nada, nada más que esperar. Si este video te gustó, por favor deja tu comentario, regálame tu like y suscríbete, y si gustas ayudarme a crecer, compártelo, para seguir trayendo más historias de la Morada del Lamento.